Buenas noches, mi gente, bienvenidos. Después de tanto tiempo, por fin hemos iniciado con nuestro primer programa. Bienvenidos a un espacio donde no se pretende cambiar tu línea de pensamiento, tampoco crear una fisura de confusión. Solo deseamos tratar de entender y conocer un poco nuestra verdad. En este viaje exploraremos los temas más intrigantes y controvertidos de nuestra época, desde la ciencia y la filosofía hasta la espiritualidad y la conciencia. Imagina un mundo donde nada es como parece y descubre la verdad con nosotros. Esto es Desafiando los Conocimientos. Bienvenidos. Y esta noche tengo como invitado especial en esta inauguración de mi primer programa al ministro Vladimir Castro. Es un honor, un alto honor para mí poder presentar a esta eminencia. Ministro, bienvenido. Amada, yo estaba buscando la eminencia, digo, ¿quién más está aquí? Muchas gracias por la oportunidad maravillosa que me brinda al inaugurar su espacio, su programa. De verdad que yo sé que las tuberías que han estado estancadas del conocimiento van a empezar a... Repita eso, ministro, las tuberías del conocimiento estancadas. Claro, van a empezar a sacudirse, a estremecerse, porque llega un espacio como este con la finalidad de destapar esa cañería, ¿no? Y traer un conocimiento. Y con un filtro espiritual limpio. Correcto. Wow, impresionante. Ministro, antes de nosotros iniciar así a fondo con el tema que vamos a tratar hoy, Sí. Yo quiero que mi audiencia inicial, que les agradezco y les bendigo, antes de le damos la bienvenida a la persona del Padre, el Padre Dios, nuestro eterno Creador, el Omnipotente. Es bienvenido el Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, nuestro Consolador, Yeshua, nuestro abogado y juez justo. Tienen la bienvenida y la participación acá. Yo quiero que usted nos hable un poco quién es Vladimir Castro. Yo creo que usted me haga una pequeña biografía de su persona. Vladimir Castro es alguien que nace en la zona norte de Jaina, hijo de padres humildes. Mi padre trabajaba en el muelle de allá en ese momento, mi madre una ama de casa. Personas humildes, pero que tuvieron la interés y la visión de que yo me formara, ¿no? De que sus hijos echaran hacia adelante y lograron el cometido en ese sentido. También, pues, imagínense, vengo de una formación tengo que decirlo, de una buena formación, porque gracias a Dios yo nunca tomé la calle o algo por el estilo. Gracias a Dios yo siempre tuve como un norte, una formación como bien ubicada, así, bien direccionada, ¿no? En mi familia no de ese tipo de desviaciones, como ciertas desviaciones que luego la familia como que lamenta. Conmigo no pasó eso, en mi casa, gracias a Dios, no se vio eso, sí, pero de muy temprana edad. O sea, usted viene de una familia que está alineada a lo espiritual. Sí, se puede decir que sí. Por ejemplo, yo pertenecía a la Iglesia Católica de niños, a lo que se llamaba prejuvenil. Oh, sí, usted claro. era católico. Yo iba a la Iglesia Católica, practicaba deportes como el béisbol o básquetbol de vez en cuando, pero el béisbol era lo que más me apasionaba. Iba a la escuela como todo niño, tenía una vida en ese sentido normal, porque no puedo decir que no. Pero desde niño sí siempre tenía una curiosidad impresionante. Mi madre, si usted la escucha, es mejor que no la escuche. Mi madre, porque ella veía que yo tomaba un artefacto, un juguete o algo, y yo lo abría para saber lo que había dentro. Porque siempre me encantaba. Un hermano que yo tengo. El hermano el que continúa. de la casa. El hermano que continúa, que pasa por Mientras ahí. ese niño destapaba todo para ver lo que tenía Oh my dentro. God, sí, yo soy así. O era así. No, este Sí. muchacho es increíble. De hecho, tomaban los juguetes míos y los ajenos y le hacían... ¿Por qué? Sí, entonces esa curiosidad por saber las cosas y por siempre conectar con la esencia de las cosas, con encontrar el sentido existencial de algo, siempre me embargó eso desde niño. O sea, eso era algo, me hacía preguntas, porque tenía conciencia de 2 o 3 años de edad. Ese es otro punto conmigo, que tenía una memoria de niño muy despierta, y
De hecho, hasta el día de hoy yo me puedo recordar de cosas que viví en la niñez y mi mamá, sí, mi madre decía que yo no, que yo no era un niño normal, porque ella trataba de explicar, decía, porque yo hacía preguntas como de un adulto. Entonces ese tipo de cosas llamaban la atención, o sea, y más en ese tiempo, ¿no? Bueno, cuando nada, ya entrado en la adolescencia, yo practicando béisbol, liceo, luego termino el bachillerato a los 16 años, no entro a la universidad de una vez, entro a la universidad a los 18 años, a estudiar educación mensual de lenguas modernas, donde me graduó magna cum laude. Sí, entonces ese sí. cerebro de entender. Sí, ya a mí me gusta mucho hablar de títulos, porque yo veo gente mucho presumiendo títulos y yo me quedo, yo no presumo títulos. Está bien amueblada esa cabeza, amiguita. Sí, era muy inquieto, empecé a estudiar, yo estudiaba mecánica. Era inquieto, o sea, sí. el término pasado. Eso no lo soy todavía, pero tengo otra tesitura. Presten atención. Sí, claro. Empiezo a estudiar mecánica, recuerdo, empiezo a estudiar, a hacer cursos, inglés, computación en ese momento, porque se vendía la idea de que el que no sabía computadora o inglés no iba a poder como manejar el tiempo que venía, ¿no? Bueno, yo empecé a estudiar esto, pues, antes de entrar a la universidad empecé a estudiar inglés, empecé a estudiar computadoras, informática. Bueno, eso fue parte de mi adolescencia, además de que practicaba deportes. Pero siempre fui muy inclinado a la formación, eso siempre, nunca lo dejé de hacer, sí, claro. De hecho hay algo que yo siempre he dicho, o que yo he dicho en una que otra ocasión, antes de convertirme, en el Play, había varios que eran cristianos. Y yo leía en mi casa de noche el libro de Apocalipsis, porque en mi casa había varios nuevos testamentos. El más temido. Yo lo leía, y me daba miedo, pero yo lo leía. Mire qué curioso, que el libro que yo más amo ahora mismo es Apocalipsis. Bueno, sí. Ese libro es impactante. Sí, sumamente. Mire, ministro, usted sabe que me pasaba igual. Yo no quería saber de Apocalipsis. Mi mamá es apocalíptica, a ella le encanta ese libro. Sí, los evangélicos le tienen como terror el libro de Apocalipsis. Sí, mi mamá decía, pero es un libro de profecía hermoso. Y yo, ¿por qué hermoso tiene este libro? Hasta que el padre me adentra en las revelaciones de Apocalipsis y amo Apocalipsis. Impresionante Apocalipsis. Sí. Impresionante. Bueno, nada, entro a la universidad con la mentalidad de graduarme con honores, antes de entrar incluso. Yo llevo una vida más o menos normal, no puedo decir que no, pero hubieron cosas que empezaron a marcar mi vida. Y ya como tenía la inclinación por el conocimiento, porque yo leía libros de filosofía antes de convertirme, ese es otro punto, y otro tipo de libros, psicología, etcétera, porque siempre me ha gustado como leer e informarme, como que nunca me ha gustado como no saber cosas. No, y se nota eso, es evidente. No, es que no me gusta como ignorar cosas. Entonces, esa inclinación mía, ya cuando llego a la iglesia, no se va, al contrario, se agiganta. Porque al año yo estaba estudiando teología, creo, cuando me convertí, y yo hablaba con personas, e incluso a la maestra de escuela bíblica, o a la maestra de doctrina, Chabela, que era la maestra, yo la tenía que coger monte. Sí, no, yo la puse a Chabela, pobre Chabela. Sí, yo creo que tengo que parar. Chabela, te bendecimos. No, a Chabela. Pero yo la puse a volar, porque éramos varios, usted sabe la doctrina, y yo digo, es que yo no creo que eso sea así. Y pero yo recién convertido. No, ella es muy inquieto, un espíritu muy enardeciente, muy inquieto y muy cuestionante de todo, o sea, porque yo quería saber tanto. Y yo quería, ¿usted cree que se la sabe toda? Yo quiero saber. Como al año yo estaba estudiando teología, repito, y entonces ahí entro a estudiar teología con alguien, un doctor, que él estaba acá en el país en ese momento, que fue una de las personas que más me incidió. Previamente a él, en mi iglesia había un hijo de mi pastora, que fue mi primer maestro de teología. Okay. Sí, que yo lo veía a él y yo decía, yo quiero ser así. Wow. Sí, cuando yo lo veía, yo quiero ser así, yo quiero tener ese conocimiento, quiero interpretar de esa manera. Y luego apareció el segundo maestro, y cuando él aparece, ejerce una gran influencia en mí. Yo duré un tiempo en lo que él así no fue tremendo. Yo lloraba literalmente, las lágrimas se me salían, porque yo decía, ¿cómo yo voy a llegar a ese nivel de conocimiento? Bueno, yo tenía una Es lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, todo eso fue
parte constitutiva de lo que yo me iba formando, ¿no? Luego fui pasando de un maestro a otro, tuve muchos maestros, me empecé a licenciarme en teología y empecé a buscar la manera de adquirir el conocimiento porque yo sabía que había algo más y sobre todo hay algo que nunca se me escapaba de la cabeza, nunca salía de mi cabeza. Va a llegar un tiempo en que el conocimiento, el que no lo tenga, el que no lo posea, no podrá defenderse. Y yo había una convicción dentro de mí muy fuerte. Y yo, a pesar de muchas vicisitudes que pude haber dejado la iglesia por ataques, por momentos difíciles, etc., yo siempre estaba consciente de que Dios me había llamado para esto. O sea que esto, wow. sí, o sea, siempre. marcado desde antes de nacer. Para esto. Wow. Para esto. Mucha gente no me entendía en el momento. Estudiamos, por ejemplo, cuando estábamos estudiando teología, había varios, éramos muchos los muchachos, no me entendían porque mi lenguaje era muy alto, quizá, y yo trataba de darle forma a las ideas que yo sentía que emanaban de mi interior. Es un poco a veces complejo. Es complejo porque es un lenguaje tan Ajá. amplio, tan vasto. Claro, y yo no tenía todo ese bagaje lingüístico, ¿verdad? Para poder explicar todo ese tipo de cosas. Yo simplemente me inclinaba, sentía cosas y bueno, decía, yo siento esto y quiero expresarlo y trataba de darle forma a lo que sentía. Lo que me llevó entonces a ganarme quizá odio de mucha gente porque no me entendían, ¿no? Es normal. Exacto, me detractaban o me rechazaban o algo por el estilo, pero yo nunca me rendí. Yo nunca me rendí, nunca. Yo nunca bajé la guardia, o sea, Dios sabe, Dios fue mi sustento y mi apoyo. Los corazones valientes, aquellos que son marcados por el Padre, con esa efusividad espiritual distinta, no entienden por qué no se pueden rendir. No. O sea, las personas alrededor te pueden visualizar de una manera como que eres una persona arrogante, Ajá. un poco egocéntrica. Correcto. Pero sin embargo tú no puedes explicar cómo tú eres un generador de energía, Así o es. sea que constantemente te vas transformando. Aún las situaciones difíciles, extremas, vienen sobre ti. Esa fuerza que el Espíritu Santo te dota interiormente, tú no la puedes explicar, entonces tú empiezas a emanar todo eso que está dentro de ti, porque eres una fuente de luz. Correcto. Y esa fuente de luz, de una manera u otra, tiene que salir, porque es lo que dice la Biblia, una lámpara no se puede esconder. Entonces, usted es una de esas iluminarias que el Padre ha traído acá, y para mí de verdad que es un placer. Para mí también, de verdad que sí. Ministro, ¿cómo, dígame en breves palabras, cómo se considera el ministro Vladimir Castro? No, yo simplemente soy alguien que anda en busca de la verdad, siempre yo decía. Y esa era una de mis respuestas favoritas. Y otra es, yo ando buscando conectar con Dios. O sea, la realidad por la que yo no estudio para saber más que nadie. Yo estudio para encontrarme con el propósito de Dios en mi vida. Amén. Esa es básicamente mi definición. Yo ando buscando a Dios. O sea, una de las maneras que yo encontré a Dios fue a través del conocimiento. Increíble pero cierto, cuando la gente tenía otro formato, pero Dios me permitió a través del conocimiento conocerle a Él. Ministro, le tengo una pregunta. Yo tengo amistades que son de otras denominaciones y he escuchado en muchas ocasiones que se ha discriminado mucho a la mujer porque la Biblia enseña, en algún momento toman ciertos versículos bíblicos de Pablo y demás, donde la mujer no puede ejercer en la congregación. Yo soy mujer y yo soy maestra, entonces, ¿qué usted opina del liderazgo de la mujer dentro de la iglesia? Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos un problema con la Biblia y la interpretación. Nosotros creemos que cosas que fueron transitorias las queremos hacer eternas, cuando son cosas que se aplicaron por un momento en específico, situación específica, contexto específico, lo que implicaba que esa medida se tomó en ese momento porque quizá la situación se había salido de control y ese dictamen que se hizo con la finalidad de corregir algo en el momento, no para eternizarlo, ¿verdad? O extenderlo indefinidamente. Entonces, yo creo que ahí viene, por ahí quiero iniciar. Sí, si usted nota, Jesús le da un papel preponderante a la mujer. Son las mujeres que lo encuentran, por ejemplo, en la tumba al tercer día. O sea, Jesús viene y le da una posición de privilegio, por así decirlo, a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, evidentemente, en el tiempo
bíblico no tenía esa preponderancia, ni esa voz ni voto. Entonces Jesús viene a resaltar el papel de la mujer. Vamos a iniciar también por aquí. Entonces, esto yo creo que aquí nos sitúa en algo. Entonces, mire qué pasa, y aquí viene otro de los problemas que tenemos. Sí, claro, porque la gente va a la Biblia, la interpreta, no, aquí dice, Judas se ahorcó, ve tú ya lo mismo y lo hace. O sea, sentido común. La gente no indaga, la gente no escarba a ver qué estaba pasando o por qué estaba pasando esto. Y entonces, lamentablemente, se quedan con una interpretación superficial. Y luego, esa interpretación superficial la tratan de aplicar a una vida actual que no cabe. Imagínese usted que las mujeres en el día de hoy no fuera lo que es dentro de la iglesia, se quedarán vacías en la iglesia. Wow. Las mujeres son las que oran, las mujeres son las que ayunan, las mujeres son las que buscan, las mujeres son que motorizan. Las iglesias se motorizan no por hombres, son por mujeres. El ministerio de Yeshua estaba sustentado por mujeres. Que eso es lo que se quiere quitar. Pero no obstante que el de Jesús, si usted nota, le pasó a Eliseo, le pasó a Elías. Todos. Entonces nosotros queremos interpretar la Biblia como nos da la gana cuando queremos. Entonces ahí hay, para iniciar por esa parte. Y la primera jueza fue una mujer llamada Débora. Que se sentaba debajo de una palmera a juzgar a Israel. Claro, e incluso las profetisas que tú ves que Pablo habla en el libro de los Corintios, que habla de profetisas, se habla en el libro de los Hechos, de Felipe, que tenía cinco hijas que eran profetisas. Señores, por favor. O sea, ¿por qué la Biblia te lo está resaltando? ¿Para decirte simplemente que eso estaba ahí? No, la Biblia te está diciendo, te está tratando de decirte algo. Exacto. Que ahí donde nosotros escapamos, se nos escapa como la verdad entre las manos. No obstante, la mujer que la iglesia profetizaba, porque no tiene sentido que Pablo la mande a callar en una y otro diga que ella profetice. Sentido común. Se da cuenta que son contextos distintos y que estaba pasando algo. Entonces vamos a revisar un poco la historia. ¿Qué le parece? Claro, por ejemplo, claro. Claro que sí. La mujer, cuando Pablo dice, por ejemplo, que callen en la congregación, pero no era que callen, era que había un alboroto. ¿A qué se refería? Que había un alboroto, que había un alboroto en Corinto. El cuchicheo de mujeres. Ajá, y había un alboroto. Entonces, durante el servicio, recuerden que estas personas vienen de cultos paganos. Punto número 1. Al venir de cultos paganos como a Afrodita, a Némesis, a Diana, o sea, vienen de un contexto, ¿verdad? Tienen una euforia. Exacto. Y tienen un comportamiento, además que vienen del paganismo, vamos a puntualizar eso ahí. Y allá ellos tenían una forma de comportarse en sus templos. Te toca un punto muy interesante. Gracias. Entonces la gente, entonces de allá para acá, cuando llegaban a la iglesia del Señor, a la sinagoga, que no había iglesia en ese momento, era sinagoga, bueno, usted lo sepa, claro. Las iglesias aparecen por allá por el siglo, a final del siglo I, probablemente el siglo II, pero eran sinagogas. Correcto. Tú te das cuenta que Pablo está tomando una medida para ese punto. En otro lado dice que profeticen. Entonces te está diciendo, y qué sobre curioso, todo, callen y luego profeticen. Entonces te está diciendo dos contextos distintos. Te está diciendo que producto de que hay un desorden, eso aquí adentro no se puede Claro, parece contraproducente. Cállense, tengan reverencia. Exacto. Pero no es que callen su voz. Claro, y sobre todo, la otra parte tiene que ver, o tenía que ver también, aunque pueden haber más implicaciones históricamente hablando, es cómo le hablaban al esposo dentro de la congregación. Interesante. Entonces, cuénteme un poquito de eso. Sí, porque recuerde que al ser mujeres que vienen del paganismo, que vienen de ese mundo tan caótico, tan disruptivo, entonces cuando ellas llegaban acá adentro no tenían esa reverencia por los esposos. Punto número 1. Irreverencia. Exacto. Es el factor. Esa irreverencia del esposo no la puede tener dentro de la iglesia, porque las cosas del Señor no son así. Entonces, este tipo de cosas es donde Pablo se asienta para poder establecer este mandato. Pablo entra a una doctrina disciplinaria dentro de la iglesia. Todo ese desorden que tenían externamente, Pablo viene a corregirlo. Claro. Entonces, el que no sabe esto, toma el texto literalmente y quiere acabar con el mundo, con este texto fuera de contexto, ¿no? O que le conviene a su interpretación o a su denominación. Pero imagínense usted, nosotros lo que escarbamos, o sea, no nos conformamos con lo que nos dicen, ese es el problema. Ministro, le tengo otra pregunta. Si usted quiere, haga como yo antes de... Vamos a tomar agua, que le tengo una pregunta. Tome agua para que lo pueda digerir. Ministro, ¿usted cree que es posible que la iglesia haya sido utilizada a lo largo de la historia
como una herramienta de opresión y control? Bueno, agárrense. Ay, sí. El hermano que continúe, que pase por aquí, rápido. Miren, cuando la iglesia o la religión, si lo extrapolamos un poco más amplio, la religión ha servido históricamente como instrumento de opresión, extorsión, chantaje y manipulación. Ay, Dios mío, lo digo. La religión, no solamente la iglesia, la religión. ¿Por qué? Porque una de las áreas del ser humano, donde el ser humano es más creyente, más susceptible, más inclinable, es la religión. La religión ejerce un poder en nosotros y un efecto seductor, atractivo y cautivante. Por lo tanto, la religión fue tomada como la opresión de los pueblos. Usted se encontrará a Karl Marx, que dice que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque la religión evidentemente tomó la fuerza que tenía sobre la mayoría, sobre la masa, para poder manipular la masa y llevarla donde ella quería. Por ejemplo, me voy un poco más lejos. Es tan fuerte que la religión manipuló textos, por ejemplo, si analizamos detenidamente, bienaventurados los pobres de espíritu, Mateo 5, bienaventurados, el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. La iglesia tradicional tomó textos como estos para poder manipular y extorsionar. ¿Y sabe lo que hacía? Por ejemplo, en el tiempo de Lutero, que en el tiempo de Lutero se sembraban 50 tareas de tierra. Cuando daban el fruto, ¿sabe lo que hacía la iglesia? Le tomaba el fruto a los campesinos y le decían, y le recitaban que los pobres son, Jesús dijo que los pobres siempre van a estar con nosotros, y bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, usted no necesita riquezas aquí abajo, porque aquí el orín y la polilla corrompen. Correcto. Haga tesoros en los cielos. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Se apropiaba de las tierras, ¿verdad? Porque esas personas, y todavía hasta el día de hoy. Entonces, la iglesia, eso en el contexto de la iglesia, a nivel ya más amplio y holístico, nos daremos cuenta que por la religión se han matado personas inocentes. Por la religión hemos llegado, en nombre de Cristo, en nombre de Dios, se han convertido en los más grandes asesinatos. Correcto. Y atropellos, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero precisamente por el efecto que provoca la religión en nosotros, que es un efecto narcótico, porque realmente la gente entra a una iglesia, una religión, y pierde el sentido de cordura y de balance mental, y es cierto. Correcto. Es cierto. Entonces lleva a un punto del fanatismo, y cuando llega a las filas del fanatismo, pierde toda noción de la realidad. Correcto. Usted dijo algo muy importante. Usted dijo que hay versos bíblicos. De hecho, hay más de 18 versos bíblicos que se han castrado y se han cambiado la información. Correcto. Entonces, tenemos una información muy clasificada y muy conveniente. Exacto. Donde hemos perdido información. Correcto. Y por esa pérdida de información, nosotros no hemos podido poder caminar en un sendero de justicia a todos, como el Padre ha querido en nuestras vidas. Ya que usted toca una parte muy interesante, ministro, que habló de cómo las iglesias y la religión ha tomado posesión de tierras y demás. ¿Usted piensa que este concepto nuevo de riquezas y de prosperidad es un concepto que determina lo que es una afinación espiritual? O sea, mientras más próspero usted cree que está más bendecido por Dios, porque este es el concepto que se está utilizando ahora. Mira qué interesante pregunta que usted ha hecho. El problema fue, vamos a partir de los hechos, y a los hechos hay que remitirse. El Evangelio, por ejemplo, vamos a tomar a República Dominicana de ejemplo. El Evangelio vendió la pobreza como la panacea. Al vender la pobreza, la miseria y la escasez, pero ellos no saben qué fue lo que pasó. Ellos no saben porque ellos venden ese concepto. Ellos no saben que la Biblia que ellos tienen se la tradujeron con esa finalidad.
Ministro en español, claro. Por ejemplo, la Reina Valera es una Biblia que tiene varias inclinaciones. Una de ellas es esa de desestimar a los negros. Punto número 1. Wow. Sí. Número 2. Tiene una inclinación a minimizar a la mujer. Sí, bastante fuerte. Y número 3. Tiene una inclinación a cortar todo lo que tenga que ver con dinero y riqueza. Ay, santo Dios. Manipulación de fondos, malversación. ¿Qué pasa en estos 3 puntos? Pero ya que estamos hablando del dinero y riquezas, la iglesia tomó, sin darse cuenta, estos conceptos. Y que Jesús era pobre, que nació en un pesebre lleno de estiércol, en la mente suya. Eso nunca pasó así. Eso nunca sucedió de esa manera. La iglesia forjó una traducción que pudiera ser que cuando el que la lea, conveniente. el que la lea, cuando la lea, con los lentes de la ignorancia, correcto, pueda ser manipulable y maleable. Entonces, ¿dónde está el punto? De ahí partimos. La iglesia, hasta la década del 50 o del 60, cuando vino la gran revolución de unos teólogos que se sublevaron prácticamente en Europa, conocidos como los teólogos de la liberación, que fueron que empezaron a cuestionar todo. Pero si me remito o me remonto al 20, a la década del 20, cuando los teólogos liberales, que no es lo mismo los teólogos de la liberación y los teólogos liberales, los del 20, empezando por Rodolfo Bullmann, el alemán, empezaron una coalición y un frente a empezar a cuestionar la Biblia, pero no por la Biblia, no es por la Biblia, es lo que la iglesia había traído como interpretación durante tantos años. Lo que pasa es que la iglesia estaba acostumbrada a lidiar con mentes permeables. Correcto. Por la falta de conocimiento. Sí, sí. Entonces, cuando llegan los teólogos de la liberación, entre los cuales se suscriben, bueno, Luis Alonso Schonkel, pero el movimiento no solamente se quedó en Europa, sino que se extendió hacia acá, Brasil y ciertas partes de Sudamérica. ¿Qué se hizo con esto? Empezaron a cuestionar ciertas cosas que la iglesia decía. Por ejemplo, no, porque Dios es hombre. No, Dios no es hombre, Dios debe ser mujer. O sea, claro, o sea, era porque todo lo que la iglesia había enseñado había sido perjudicial. Entonces, ¿dónde está el punto aquí? Cuando ellos empezaron a cuestionar y decían, pero que el Vaticano tiene oro y tiene dinero para sanear la mitad de la pobreza del mundo. ¿Y por qué? Entonces hay una contradicción. ¿Por qué ellos con todo el dinero no intentan sanar la pobreza? Claro. Y al contrario, lo que amasan y acumulan aún más. Bueno, claro. Entonces esto trajo como resultado que estos teólogos de la liberación empezaran a fomentar algo. Usted ve, ¿cómo así? Yo les quiero explicar. Por ejemplo, cuando hoy usted ve que se habla de comunidades, comunidad de fe, comunidad de salvación, comunidad, es de ellos que viene. Porque ellos sacaron la iglesia de las 4 paredes, esos teólogos de la liberación, con su interpretación sobre el texto, y empezaron a provocar que se saliera de las 4 paredes para abordar la comunidad y las necesidades. Entonces, muchos sacerdotes... Que se allanan el camino. Exacto. Muchos sacerdotes católicos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Nada. Empezaron a salir a hacer obras, ¿verdad? A comunicarse con el entorno, porque la iglesia estaba muy ensimismada, muy encumbrada, siendo el punto de referencia, pero aislada de la sociedad y de la necesidad de la sociedad. Entonces, ellos entraron en vigencia por esa parte. Ahora bien, eso provocó que movimientos como la teología el movimiento de la prosperidad, la teología de la prosperidad, wow, gente, porque hay un problema. Se removieron cimientos ahí, ministro. Sí, porque es que hay un problema. Mire, intereses en juego. Sí, porque es que la iglesia, cuando la iglesia, el dinero la hizo perder su enfoque. Ay, dígalo otra vez, repítalo, ministro. El dinero y las riquezas. El ir detrás de las riquezas provocó que la iglesia se convirtiera en avara. Ay, Dios mío, Padre amado. En una iglesia que persigue el dinero, no a Dios. Wow. En la iglesia que saca a Dios de la ecuación. Wow, Dios mío. Para darle participación al Dios mamón. Dele valor a esto. Lo que trae como resultado que el mensaje se diluya, y el mensaje que se trae es el mensaje que tú tienes que tener dinero, riquezas, posesiones, bienes. Yo siento a Dios aquí, ministro. ¿Por qué? Porque si tú no tienes eso, Dios no está contigo.
llevando la interpretación del texto a un extremo. Cuando la Biblia dice, en el libro de Hebreos, que lo que dice, oiga, me encanta este texto, lo que Dios dice. Oiga lo que Dios dice. Dice, pero hombres de los cuales el mundo no era digno, no tenían el yate del año. No estoy en contra de eso, pero la realidad es la realidad. No tenían el carro del año. Pero la Biblia dice, ¿sabe cómo dice la Biblia? Que Dios no se avergüenza en llamarse el Dios de ellos. En el día de hoy hay gente que tiene riquezas y Dios está avergonzado de ellos. ¿Por qué? ¿Porque tiene riquezas? No, porque han abandonado al Padre, le han dado la espalda al Padre, porque han establecido el dinero como su Dios. Lo que ha provocado y que la raíz de todos los males es el amor al dinero. De ahí entonces que lamentablemente los mensajes que la iglesia hoy tiene, y todo eso son como escuelas secuenciadas, los mensajes que tenemos en el día de hoy no son de la Biblia, no. Se utiliza la Biblia como una pantalla, pero no son mensajes bíblicos. Son mensajes que están basamentados en el ego del hombre para poder alimentar esa área que nosotros como seres humanos hemos tenido como deficientes. Entonces esas deficiencias queremos llenarlas con el mensaje del domingo, donde el mensaje del domingo tiene que decirme a mí, no, pero es que yo no, es que no. Entonces una cosa es que Dios ministro, Dios te puede prosperar, por supuesto que sí. Yo sí que creo que Dios es el Dios que prospera, porque la Biblia lo dice. Dice en Deuteronomio 8:18, yo soy Jehová tu Dios que te da la habilidad para hacer riquezas. Ahora bien, lamentablemente tenemos un problema, o uno de tantos en este sentido. Al diluir el mensaje, cuando la persona recibe el mensaje, se va creando en su subconsciente todo ¿verdad? Que esos son patrones, son dardos o rayos de luz que van penetrando su ser, quedándose en su subconsciente y luego se convierten en la forma de ser del individuo. Correcto. Lamentablemente, entonces es donde se crean los puentes neuronales por las informaciones. Claro. A medida que vas teniendo una información, una neurona va comunicándose con otra y se va creando ese puente de información. Ese puente se va fortaleciendo a medida que le vas dando la información que vas consumiendo constantemente. Exacto. Entonces de ahí se van creando esas estructuras que usted está hablando en este momento. Por eso usted ve y se va a dar cuenta que los mensajes de los predicadores de hoy van en esa línea. Correcto. Porque están tratando de exacerbar emociones, número uno. Correcto. Número dos, sus mensajes no cambian vidas porque no vienen del Espíritu. Por lo tanto, si no vienen del Espíritu, no puede vivificar mi espíritu. Wow. A eso hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, porque tenemos predicadores motivacionales, tenemos coaching de los altares, wow, pero no tenemos predicadores del Espíritu. Wow. Tenemos maestros que son maestros motivadores o coaching o como usted quiera llamarles, pero no tienen la aprobación del Espíritu. Tampoco, lo que significa que al no tener esa impronta del Espíritu, lo que puede salir de su boca, lamentablemente lo que va es con el tiempo a deteriorar tu alma. Wow. Porque el alma no se alimenta de emociones o palabras lindas. Claro, porque una emoción te puede pasar 24 horas, un mes siguiente, pero no fortalece tu espíritu. Claro, no. Tu alma no asimila ese tipo de información porque no es parte de su esencia. El alma solamente asimila lo que viene del espíritu porque el espíritu es el único capacitado para alimentar al alma. Él penetra los tuétanos. Así es. Él rompe, él quiebra, la palabra quiebra. Yes. Ministro, usted hace un rato estuvo hablando de unos líderes de la liberación. Usted estuvo hablando de unas personas que vinieron a forjar ese camino de liberación. Sí. Yo necesito hacerle una pregunta. ¿Por qué sacaron la liberación de las iglesias? Buen punto. La iglesia de hoy es arrastrada por el mundo. Y cuando el mundo cambia, la iglesia cambia porque ya está dentro del mundo. Entonces el mundo en su devenir y en su evolucionar. ¿No debería el mundo convertirse a la iglesia? Pero la iglesia no tiene esa fuerza para cambiar el mundo. Wow. No la tiene. ¿Cómo que no la tiene? Claro que no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Tiene a Dios, tiene al Espíritu, tiene todos los recursos espirituales,
pero no tiene la capacidad de sacar eso y hacerlo efectivo afuera. Entonces no tiene la capacidad ni la estrategia, porque todavía algunos mantienen un lenguaje de los 70, de los 80, no estamos en el 2025. Entonces tenemos este problemita, casi nada, donde la iglesia se ha quedado. Me daba pena, anoche estaba yo, por ejemplo, en mi zona de nacimiento, y yo veía tantos jóvenes, y veo que la iglesia no tiene una respuesta para ellos. ¿Por qué no la tiene? Porque no está adaptada, lamentablemente, no está creada ni formada para impactar a esos jóvenes. No tienen, no hablan el mismo lenguaje, no tienen el formato espiritual, o sea, no tienen absolutamente nada que tú puedas decir que, bueno, dentro de un año vamos a rescatar 500 almas, por poner un ejemplo así sencillo. Pero contestando a su pregunta acerca de por qué saca la liberación porque la liberación es parte de ese programa espiritual que el Espíritu tenía en la iglesia. Entonces, como sacan al Espíritu, sacan todo lo que tiene que ver con él. La liberación era precisamente la manera en que el Espíritu libertaba a las personas, al cautivo, las sacaba de las mazmorras del infierno y las traía, ¿verdad? Las limpiaba para poder traerla al reino de la luz. Sin embargo, la iglesia de hoy, una de las cosas que maneja es que ha sacado la liberación de sus filas porque no les conviene. Segundo punto, no les conviene la liberación porque la liberación saca a flote toda la podredumbre y toda la oscuridad, ¿verdad? La saca a flote la liberación. ¿Qué pasó con esto? Bueno, ya la iglesia hizo un salto y se volvió humanista, el tercer punto. Y aquí es donde digo que en el derogar o en el devenir del tiempo, lamentablemente el mundo impacta a la iglesia, porque el mundo, por ejemplo, las redes están llenas de mensajes motivacionales que le hacen un culto al ego. ¿Por qué? Por eso mismo. Ese culto al ego, ese culto al hombre desmedido, desmesurado, es lo que ha hecho, lamentablemente, que la iglesia adopte esos principios. Correcto. Y tú tienes a coaching en los altares, correcto, predicando lo que escuchan en las redes. Correcto. Entonces, penosa y lamentablemente, o sea, no van a la presencia de Dios ni tienen revelación a preguntar tampoco. ¿Qué tú quieres que yo entregue a este pueblo? No poseen el espíritu de la liberación. Wow, Dios mío. No, la liberación de la revelación. La revelación no los visita. La revelación no comparte con ellos. La revelación no sabe quiénes son. La revelación ni siquiera sabe dónde viven. Mensajes mecánicos aprendidos. O como algunos lo están haciendo usando chat GPT ahora. Ay, Dios mío. Pero es lo que, o sea, lamentablemente, o sea, no visito a la fuente para preguntarle a la fuente qué tiene para dar. Dios mío. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hace rato que la revelación se mudó de donde estaba. La revelación no te encuentra. Anda buscándote con GPS y no te encuentra. No te encuentra, porque si el Espíritu no te encuentra, la revelación mucho menos. Entonces, de ahí, lamentablemente, que el espíritu de la revelación también fue sacado de las iglesias. Y lo que tenemos es esas personas que viven en redes metidas, por así decirlo, y te predican mensajes que son, pero realmente son frases de personas, influencers, tú no sabes quiénes son, de redes. Ay, Dios santo de la gloria. Ministro. Si usted quiere, puede hacer como yo. Sí, tome agua, que le tengo una pregunta. Otra más. Tome el líquido de la vida. Lo he escuchado decir muchas veces, hablando de la línea de la iglesia, seguimos en la misma línea, que la iglesia es un manicomio. ¿A qué se refiere usted? La pandemia trajo otra pandemia en República Dominicana. No sé en otro país, pero en República Dominicana sí. Sí, mira, es que en República Dominicana la pandemia trajo otra pandemia. Recientemente estaba en un evento y una de las cosas que esbozaba era ese punto. Yo me tomó por decir, cuando yo veía a ciertas personas que representan el mundo evangélico, yo me llenaba de pavor, pero una cosa increíble. Y decía, esa gente a mí no me representa, eso es lo primero. Lo segundo es que esas personas, porque Dominicana tiene algo raro, Dominicana empodera a gente que no tiene ningún tipo de capacidad. Escuchen bien. República Dominicana es de los pocos países del mundo, escúcheme bien, Dios. Del mundo, Yo no quería decirlo. Que pone en pedestales de reyes a payasos. Ay, Dios mío. Que sienten la silla de los reyes a payasos. Mire, Salomón se encontró con eso en la Biblia y se frustró. Pero claro, nosotros le estamos dando preeminencia y prioridad
a gente que no merece ni la, bueno, no es que yo no me merezco con nadie, no se merece ni la última silla de atrás. Entonces queremos poner en silla de reyes, ay, bendito, a gente que lo único que hace son muescas, gente que lo que hace es circo, ay, Dios, y otros que tienen problemas mentales. Nosotros le hemos dado un nivel de preponderancia y de autoridad, donde hay gente que se han hecho virales, ¿me entiendes? Para luego nosotros estar lamentando porque fuimos nosotros mismos que hemos puesto como la... No, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Ay. Una de las cosas que trajo la pandemia, Está bueno, ministro. que la pandemia activó unos cuantos gente de que había estado como golpe en la cabeza, sí. Sí, claro. Oh, pero no, falta de ácido fólico. Bueno. Usted calcula de la pandemia cerca Ay, y se dará cuenta que la gente que se ha hecho influencer, el 98% tiene problemas No, mentales. pero ministro, esto está fuerte. Sin temor a equivocarme, lo digo. Que yo propuse así, humildemente, yo dije, bueno, hay que poner un manicomio, lo llevamos al manicomio, lo sanamos a la iglesia y después lo llevamos a la iglesia para que se convierta. Ay, Dios mío. Mi estimada, no le estoy diciendo. Ay, bendito. Que hay problemas. Sí, que hay problemas. Sí. Problemas. Pero tú te das cuenta. Pero ¿cómo rayos tú vas a empoderar o a alguien, tú le das el poder y la autoridad? Una gente que... ¿Usted no cree, ministro, que esos son los efectos de la luna, que están bueno, en la frecuencia lunar y demás? o nos engañaron nos engañaron con el COVID, era algo que estaba en el aire. Una de las dos. Algo, tiene eso como un virus, Sí, sí, tiene algo raro. Un virus como de jala loco. Sí, un espíritu jala loco. Sí, entonces, lamentablemente, yo no entendía, ni entiendo, ni entenderé cómo es que una persona tiene 2 días en la iglesia y dice que no, que soy yo, que, y busque, y usted busca, por ejemplo, a la gente que nos representa, las que peores se visten. Ay, Dios mío. O sea, su condición física es un poco cuestionable, a su condición mental por igual, porque si la condición mental es cuestionable, imagínense la condición física. Entonces, no. Ministro, yo quiero tomar eso. Usted habló de vestimenta y lo veo muy elegantemente vestido. Muchas gracias. De hecho, la primera persona que yo vi usando el estilo africano aquí en República Dominicana, de los que puedo seguir, fue usted. Porque yo noto que en el día de hoy hay tantas personas en esa línea de vestimenta. Estoy diciendo que hay problemas mentales. ¿Usted cree que yo estoy relajando? Porque ya hablamos de los influencers, pero hay otros que no son tan influencers que también tienen problemas mentales. Gracias a Dios que no salió a flote y que mucha gente no lo conoce. Oye aquí, oiga aquí. Yo en la pandemia le estoy diciendo al Padre, ¿qué hago? Necesito un estilo de ropa que vaya de acuerdo a lo que yo enseño. ¿Verdad? Necesito un estilo que sea diferente. No quiero traer algo nuevo. Y me inspiro en la ropa africana. Digo, esto va a ir conmigo. Y me doy cuenta de los diseños. Y digo, esto va conmigo. Que se parece a su personalidad. Exactamente. Y además que yo soy negro. Muchísima gente me decía, incluso cuando empiezo, digo, pero me preguntaba, ¿usted es dominicano? Digo, sí, no, pero que usted no parece. Usted parece como de otro país, de, no sé, Jamaica. Empezaron a hablar de diferentes países, no, África, no sé, de diferentes países. Y yo digo, no, yo realmente soy dominicano. Y también era por la forma de hablar, pero ok. Yo empiezo a usar mi estilo africano, yo no había visto a nadie usando esto. Por eso lo empiezo a usar, porque no me gusta. Digo que está de tendencia a usar esto, yo no soy así. No, yo no soy así. De hecho, mis amigos cercanos que sabían, decían, no muchacho, tú has dado un palo, o sea, esa forma, ese estilo va contigo, tu tamaño, tu porte. Tengo muchísimas fotos en mis redes, o sea, de todos los estilos de esta línea africana. ¿Qué pasó? Cuando yo vi a Vicente y toda su gente, a Villegas y todo el que llega, y a Raimundo y todo el mundo usándola, dejé de usar. Le hago la pregunta porque le veo la ropa y ya he notado. No, dejé de usar. He notado varias personas en esa misma tesis. Amada, dejé de usarlo. Porque es que no podemos estar en esto. Entonces, luego venía gente, yo me reía muchísimo con ver a gente queriendo usar este tipo de ropa y yo decía, ay Señor, ayúdalos, lo necesitan. Porque hay gente que no tiene personalidad. Exacto. Pero hay otros que no es que no tienen personalidad. Hay otros que son aprovechadores del momento.
Claro. Sí, entonces ellos se aprovechan del momento en esa ola y aparecen como pioneros. Tú no eres pionero, mi amor. Que sí. Tú no eres ningún pionero. Lo que pasa es, o sea, para que no te metes ese chino, no te lo pongas en la cabeza. Que eso es, tú no usabas nada de esto. Que tú viste esto y te gustó y, ay, me queda bien. ¡Wow! Sí, pero no, mi amor, tú no eras de ahí, o sea, ni de cerca de ahí. Y de ahí, no, pero dejé de usarla un tiempo. Y dije, yo voy a venir con otro estilo. Bueno, mira aquí, esta cosita, pero... Desde que, bueno, quiera Dios. Ministro, yo tengo una curiosidad. Se nota que es usted una persona muy capacitada, ha alcanzado niveles superiores de conocimiento. Pero el conocimiento que usted tiene, ¿de dónde proviene? ¿Es inventado? ¿Es de la cábala? Por favor. ¿O usted se lo copió a alguien más? Ay. Si usted nota, mi estimada, y una de las cosas que yo le daba gracias al Padre, porque yo oraba en la tesitura, en que el Padre decía, Padre, yo quiero ser un maestro del Espíritu, ¿sabes lo que es? Wow. En donde cuando yo hable, sean tus palabras, no las mías. Y que las palabras tengan la capacidad de poder penetrar las vidas y los corazones de las personas. Y que hayan cambios y que ellos puedan sentir que hay otra manera, hay otra forma de hacer las cosas. Como yo sabía que tenía el llamado maestro, yo no agoté una vida ministerial como evangelista. Yo agoté una vida ministerial como maestro y me formé. Yo cobraba, trabajaba en lugares y la mitad del sueldo lo compraba en libros. Wow. O sea, que así como usted piensa que otras personas han copiado su estilo, no es que Vladimir Castro ha tomado los conocimientos de otro para ahora estar impartiendo en las redes. Porque he escuchado a personas decir que usted imita a otros maestros. A nadie. Entonces, yo quería que usted me aclare eso. De hecho, mis perfiles en cuanto a gusto y consumo, yo escucho, por ejemplo, que ya mucha gente lo sabe, ya se identifica conmigo. ¿A quiénes yo he escuchado siempre? T.D. Jakes. Era una de las personas que yo siempre había escuchado, ¿verdad? Me lo escuchaba y veía. Y acá en el país, terrible ese hombre. A Rolando Metiviero. O sea, yo le estoy hablando de las dos personas, uno habla español y el otro inglés. Esas eran las dos personas que yo consumía. Entonces, ¿qué pasa? Si usted nota, porque es sentido común. Yo recuerdo que la gente me decía, no estoy diciendo yo, estoy hablando de la pandemia hacia acá, la gente me decía, pero que usted no se parece a nadie. Su estilo no se parece a nadie, su forma de impartir, digo, ¿por qué no se parece a nadie? Porque no está copiado de nadie. Wow. ¿Por qué? Porque yo le pedí al Espíritu. Es un estilo auténtico. Total. Y le pedí al Padre, yo quiero un estilo auténtico, único. No quiero imitar a nadie, no me interesa, aunque sigo personas que admiro y respeto, eso es una cosa. Pero de ahí, a la hora de impartir, yo quiero ser lo que tú dijiste que yo iba a hacer. Eso era parte de mi oración. Wow. Yo quiero ser el Vladimir que tú dijiste que yo iba a ser, porque tú configuraste un Vladimir y yo quiero saber qué fue lo que tú configuraste para mí. Y yo, entonces, por eso cuando yo descubrí... Ministro, si las personas tuviesen esta mentalidad, la iglesia fuese diferente. Totalmente. El problema es que la falta de identidad y la falta de conocer al Padre. Wow. Porque yo siempre he creído, mi estimada, que cuando alguien, Dios no anda inventando. Si Él te llamó a un área y a un ministerio, tu ministerio tiene identidad propia. Correcto. Y la identidad de tu ministerio se parece a ti. Wow, qué lindo. Por eso muchas personas no pueden hablar en esta tesitura porque no tienen, lamentablemente, una noción amplia acerca de lo que es el llamado o el ministerio o su asignación, y sobre todo no tienen una convicción de su propia esencia. Una de las cosas que yo siempre por eso yo trato de ser diferente en todo, porque no me gusta imitar a nadie. Es como notorio, desde niño incluso, como que en el grupo yo como que entré y salía y siempre atraía comentarios negativos, porque yo siempre andaba buscando algo distinto. No me gustaba repetir lo de nadie, ni predicar como nadie, ni hablar como nadie, ni comportarme como no me gustaba, de verdad.
Entonces, es cierto, porque yo entendía y le daba tanto valor a lo que a la esencia del Padre puesta en mí, que yo no quería imitar a nadie, porque yo quería disfrutar totalmente de la esencia del Padre mío. Wow, wow. Ministro, usted sabe que yo, pensando las preguntas que le iba a hacer, y he visto cómo en esta era del conocimiento, como estuvimos hablando en videos anteriores, que ya yo he participado en el canal del ministro, se me ocurrió un término y yo quiero que usted me diga qué significa para usted el término depredadores del conocimiento. Hay muchos depredadores del conocimiento. Por favor. Y yo quiero que usted me diga qué significa para usted. ¿Cómo es la cosa? Depredadores del conocimiento. Ay, sí. Hay muchas personas que están utilizando el conocimiento ahora para destruir. Me voy a sentar bien. Tome agua, ministro, si usted puede, porque necesito que usted me explique esto. ¿Qué significa para usted? La pandemia, que es el punto de arranque de muchas cosas, hubo un problema también en la pandemia. Fue donde vinieron las migraciones ministeriales. Wow. Gente que era evangelista, eran evangelistas, y Migraron a a otro maestros, ministerio. migraron a maestros. Ay, 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 porque ay, recuerde que la pandemia trajo algo, que fue el despertar de la maestría. Ay, santo Dios. Por eso le digo, yo no hice vida ministerial como evangelista, o sea que yo no hice ninguna transición, porque todo el tiempo yo he sido esto. Sucede que evangelistas que hicieron ese salto, dejaron de ser evangelistas porque ellos querían ser maestros. ¿Por qué? Porque los evangelistas habían perdido cierta posición porque la pandemia dejó a todo el mundo con las manos en la cabeza. Y no solamente maestros, creo que después de la pandemia muchos profetas. Exacto. Entonces tenemos a pastores que emigraron a ser maestros, evangelistas que emigraron a ser maestros, profetas que querían ser maestros. Es decir, todo el mundo hizo un cambio, quería hacer un crossover, pero era por la notoriedad de la maestría. Wow. Y todo el mundo quería hablar en hebreo y en arameo y usar palabras rebuscadas y bien puestas. Yo lo que me reía era muchísimo yo me reía. ¿Por qué? Bueno, porque gente como yo, por ejemplo, que duramos años en el silencio, en lo oculto, Dios preparándonos para que cuando saliéramos a la luz no tuviéramos que inventar absolutamente nada. Que nos prepararon en la academia del Espíritu, como yo siempre decía. Nos prepararon ahí en el silencio, en lo oculto, ¿verdad? Cuando el Padre determinó que ya era tiempo, nos sacó a flote. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde yo veo el problema en el día de hoy? Que el hambre de gloria, fama y sed de grandeza ha movido a personas de sus ministerios bases a un ministerio emergente. Donde tienen autoridad. Entonces se engancharon, por ejemplo, a este tipo de la maestría no es para todo el mundo. Y lamentablemente yo no sé quién, y no puedo decir que los que andan en redes no son maestros. No, Dios me libre de eso. Yo nunca voy a decir esto. Ahora bien, si usted me pone a elegir parámetros para ser un maestro, yo creo que hay muchos que no califican. Usted dijo algo importante, y usted dijo que el Padre lo preparó. Eso me acuerda cuando yo tenía una edad muy pequeña. Yo recuerdo que yo fui ungida como profeta muy temprana edad, pero yo le oraba a Dios ya tipo 9 a 12 años, y yo le preguntaba a Dios cuál era mi don principal. Recuerdo que mi madre un día me dijo: tú eres maestra. Y yo me molesté muchísimo, porque yo dije: pero ¿cómo así, maestra? Porque la maestría se le está dando importancia ahora. Exacto. El maestro no tenía relevancia. De escuela bíblica, cuando llegaba septiembre, en vez de la Biblia, ahí lo tomamos en cuenta. Porque los maestros, yo siempre decía para la pandemia, que los maestros se dejaron relegar al papel de escuela bíblica. Correcto. Porque ellos mismos no se dieron valor ni se dieron su puesto, lo que ellos significaban. Usted llega a una iglesia y tiene que formarlo, un maestro. Exacto. Sea el ministerio que usted vaya a ejercer, cual sea, es un maestro que tiene que formarlo. Exacto. Y luego el Padre entonces me resalta y me confirma lo que mi madre me dice, que yo era maestra. Y de aquí entonces, a muy temprana edad, entra el Padre a formarme en la escuela espiritual, en la escuela de los sueños. Y de ahí a pasar a las aulas evolutivas del conocimiento. Pero el Padre me dijo algo, me dijo:
yo te voy a formar en la oscuridad porque tú eres mi bambú japonés. Uy. Y el bambú japonés pasa un periodo prolongado debajo de la tierra, como 7 años. Y luego cuando sale, en menos de 6 meses, crece a una altura impresionante, de más de 6, 7, 15 metros de altura. Y yo recuerdo que el padre me decía que el bambú es forjado en la oscuridad, pero en la opresión. Le pasan por encima, lo pisan, lo escupen, le hacen de todo porque está debajo de la tierra. Sí. Mientras otros se burlan de que esa siembra no da fruto, repentinamente sale a flote después de tantos años de crecimiento, porque está fortaleciendo sus raíces para poder soportar ese árbol que va a crecer una estructura tan grande. Entonces eso me acuerda lo que el Padre hizo conmigo y veo como cierto parentesco, porque es la línea que el Espíritu Santo usa cuando marca una persona. Cierto. Lo que pasa es, mi estimada, yo creo mucho en esto. Por ejemplo, a mí, el Padre tuvo que forjar mi espíritu y sacar los tesoros que Él mismo había puesto. Wow. Una de las cosas que la maestría viene a hacer con el individuo es a sacar esos tesoros que yacen ocultos en su interior. Esa mina que hay dentro de ti, la maestría tiene el potencial de sacarlos. Entonces, es difícil, es un proceso arduo. Hay veces que uno mismo retrasa el proceso también por las malas decisiones que toma. Sin embargo, a mí lo que me duele es que mucha gente en el día de hoy también está escuchando a personas que son, mi amigo Juan Frías decía, teólogos de Google. Sí, en la pandemia él decía eso. Sí, ¿por qué él decía eso? Porque ellos van a Google, buscan una información. Entonces ahora son teólogos de YouTube. Ellos van a YouTube, escuchan a fulano, mengano y a sutano y crean una, y ya dije que son maestros. Mi amigo, usted no es maestro. O sea, yo no lo así con nadie. Porque una cosa es, por ejemplo, en mi caso, que soy bien atrevido tocando temas, por ejemplo, que yo estoy claro que yo fui que los traje acá, por ejemplo, a colación. Imitadores de conocimiento. Tú no puedes ser maestro si tu revelación el cielo no la autoriza. Wow. 1. 2, tú no puedes ser maestro si tú nunca has hecho una teología. Porque la teología se supone que tú como maestro, tú traes una revelación autorizada y propia. Tú no me puedes decir a mí que andando, tomando retazos, pedazos de otro, tú elaboraste una corriente y ya dije, no es revelación, mi amigo, es una revelación. Pero otra cosa, usted se va a dar cuenta cuando un maestro es autorizado. Cuando un maestro es autorizado, número 1, tiene algo en el área profética que no todo el mundo entiende. Le voy a explicar. Cuando un maestro está autorizado por el Padre, trae la revelación del campo profético a la tierra. Porque su enseñanza viene en una línea profética. Amén. Wow. Por lo tanto, al venir en una línea profética, ministro, ¿a qué usted se refiere con línea profética? Me gustaría ponerle este ejemplo. En el tiempo de Daniel, hubieron unos maestros. Se les llamaban o se les conocía como maestros proféticos. ¿Qué tenían estos maestros? Si usted nota, Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán. Y los que enseñan la justicia. ¿Qué? ¿Enseñan qué? La justicia. Si enseñan es porque son maestros. Claro que sí. Cuando hablamos de que enseñaban la justicia, se refería a las leyes que subyacen detrás del mundo físico. Y por lo tanto son leyes que permean todo el universo. Esos maestros, como decodificaban esas informaciones, enseñaban de esa manera. ¿Qué sucedió acá? Trajeron algo muy fuerte esos maestros. Y es que al mover el campo profético, tenían la capacidad de subir al nivel de un profeta. Y iban al campo intuitivo y traían la revelación. La traían aquí abajo. La gente lo empezaba a escuchar. ¿Y usted sabe qué decía la tradición? Que la gente escuchaba, duraban días hablando, emanando, porque había un fluir del Espíritu. Había un manantial del Señor. Había algo que brotaba de manera orgánica.
Había algo indetenible, había algo que transformaba, la gente vibraba, la gente se erizaba, la gente empezaba a vivir cosas que no había vivido, a manifestar cosas que no había manifestado. ¿Por qué? Porque habían sido autorizados por el Espíritu, habían conectado con una fuente del mundo espiritual inagotable. Entonces tú no me puedes decir a mí, tu viralidad no te hace maestro. ¡Ay, santo! No importa lo viral que tú seas, tu viralidad, tu exposición no te hace maestro, porque Dios te puede dar mérito por eso, y eso no implica que tú seas maestro. Hay gente que está confundida con este tipo de cosas. Por esa razón, usted cree que este hombre vino fuerte hoy. La exhibición porque él tiene muchos seguidores en YouTube, porque él lo sigue en Facebook, porque no, esa no es tu acreditación, porque hay gente que no está en escenarios públicos, ni en plataformas públicas tampoco. Sin embargo, poseen un nivel muy avanzado dentro de las maestrías. Por esa razón, hay un término que alguien me enseñó un día: guerra de maestrías. Wow. En ese las guerras de maestrías. Entonces separémoslo. Están los maestros del espíritu, yo le llamo maestros iluminados, y están lo que el término que usted acuñó, los depredadores del conocimiento. En ese término, ¿por qué yo digo? Porque yo soy muy celosa con los conocimientos. Como debe ser. Los conocimientos que el Padre me entrega han sido conocimientos que yo he tenido que parirlo con mucho dolor. Exacto. Y yo, las personas que me conocen saben que yo no tengo que ver hijos, amistades, ni demás cuando el Padre me entrega un conocimiento y alguien me lo quiere arrebatar, como una madre cuando le quitan su hijo. O sea, no hay forma que yo me quede, tranquila con un acontecimiento de esa índole. O sea, yo en ese momento yo reclamo. De hecho, mi papá me decía siempre, como lo decía Benito Juárez, los derechos no se mendigan, se arrebatan. Uy. Y mi papá me enseñó a yo no mendigar un derecho que me corresponde. Y si algo es suyo, usted pelea por ello. Yo he visto, ya que, aunque no consumo muchas personas, pero como las redes, es vasto el campo de las redes, usted un momento a otro escucha una persona u otra, y yo he visto personas que tienen términos que solo he escuchado usted como pionero. Entonces a mí como que me ha dado curiosidad el poder pensar, ministro, ¿qué siente usted cuando un término que sale del corazón de Dios para usted lo escucha en boca de otra persona? Porque, déjame decirle algo, ojo con esto, es halagador que alguien pueda tomar un término de usted. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una luz, claro, que a otro le está haciendo un buen efecto. Pero yo soy de las personas que si voy a tomar un término de alguien, yo voy a hacer mención de esa persona. Pero cuando alguien se apropia de algo que no salió del corazón de Dios para su vida y lo toma como propio, ¿qué usted siente en ese momento? ¿Qué siente Vladimir Castro? Hay algo que bueno que usted retoque ese tema. Muchísima gente que usted ve en redes queriéndose hacer virales o que se han hecho virales. Por ejemplo, hubo alguien que tomó el asunto de agresiones cósmicas. O sea, en este país nadie ha hablado de eso. Me explico. No, yo no digo que yo soy el pionero, porque puede ser que otras personas Dios le haya dado eso primero. Yo no tengo problema con eso. Ahora, que yo me acuerde, aquí en República Dominicana, quien lo expuso así públicamente, que me gané muchísimos detractores, y ahora tuve gente. Oiga bien, en la pandemia yo tomé el término para exponerlo y lo traté de llevar lo mejor que pude. Okay. Y luego hoy tuve de esas personas hablando de maldiciones astrales, que sé yo qué. Oh, qué interesante, mi amor. Wow. Cuando aquí tú lo que sabías era papá me ama y mamá me viva. Y hablaba era de que crucemos al otro lado. O sea, yo no te entiendo. Y David volvía. Como cuando yo que no hablaba. O sea, no me digas que ahora que no es consultorio. Que por eso que me incomodo. Porque, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por ejemplo, escuché a personas que tomando el concepto de agresiones cósmicas, que ellos decían, yo
tengo que registrar esto. Ay, sí, yo creo que mi mamá, sí. Yo, sí, porque yo veía. Bueno, yo soy de la que registro todo lo que sí, claro, me entrega. tuve que mandarlo porque... El que toma algo mío sabe que yo voy por la línea. No, es que claro, porque es que aquí, sabe que hay mucha gente que, sabe que en dominicana se usa la palabra tigueraje. Aquí el dominicano quiere vivir del tigueraje muchas veces, no siempre. Y entonces en su tigueraje él te toma y como usted dice, él no le da valor a no, pero mire qué interesante, ellos te detracan por detrás y consumen tu contenido. Qué interesante. Por favor. Consumen tu contenido y van y extraen de ti y luego le enseñan en otro lado, se lo estoy diciendo. Pues yo sé de mí, mi estimada. Ellos públicamente, ellos nunca te dan un like, un comentario, pero te consumen y luego van a otro país. Entonces, porque me lo han hecho, ministro, aquí hay gente hablando de lo que ustedes, porque ellos creen que yo no me doy cuenta, porque a mí me lo dicen. Y ellos están en grupo de que cerrado, y ahí yo tengo uno o dos gente que, ministro, mire, normalito, mira aquí quién está hablando del contenido suyo, ministro, porque hay cosas que yo le he dado en privado, por ejemplo, o en diplomados privados, clases privadas, o en espacios privados, y cuando la gente se da cuenta, me manda de una vez, la gente se revoltea y hasta lo insulta. Sí, porque donde quiera hay alguien. Donde quiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy gracias a Dios. ¿De qué? De que yo he sido pionero, precisamente, que no he tenido que recostarme de ningún árbol, de que frondoso, que era grande. Yo no he necesitado nada de eso. Nada de eso. Bueno. Nada, gracias a Dios le doy. De hecho, cuando usted ve toda la trayectoria que Dios me ha permitido atravesar y vivir, yo no he tomado precisamente, Dios lo ha hecho como Él ha querido. Algo que Dios me enseñó muy marcadamente, escuché esto, en la pandemia. Yo hacía unos live en la pandemia, en un monte por mi casa, y yo quería llevar a gente famosa. Y el Espíritu me agarró en varias ocasiones y me dijo, tú no lo necesitas. Wow. Tú no lo necesitas. No tienes que apalancarte de nadie. Soy yo que te voy a llevar. Tú vas a crecer, no te preocupes. Tú vas a crecer y mire aquí el resultado. O sea, increíble pero cierto. Yo no tengo palabras para agradecerle a Dios cómo Él me posicionó. O sea, el respeto, sobre todo la admiración de las personas, a un punto tal, mi propia familia. O sea, es que yo no puedo explicar en palabras. Como, por ejemplo, mi padre, mi madre, mis primos o hermanos. O sea, el ser como el referente de una manera, o sea, o mis amigos como me decían en la pandemia, pero este Vladi. Qué lindo. Pero yo lo entiendo porque este Vladimir, soy yo le decía. No, pero es que no. Pero ese es Jesús, el hijo de José. Pero este Vladimir, que nos criamos juntos, pero que yo ahora escucho a Vladi hablando. ¿Y en qué momento fue que este muchacho? Y yo risa. Y decía, no, en el momento usted estaba relajando y yo estaba formándome. Mi pastor en ese momento, a Rafaela, le decía yo, ella me llamaba mala, como estaciada, pero mi hijo. ¿Y en qué momento fue que tú adquiriste ese conocimiento? Porque ese conocimiento como tan espiritual, como tan alto, yo decía, doña, eso fue Dios. Trabajo de Dios. Eso fue Dios, eso fue el Espíritu. O sea, eso no fui yo que los libros, nada por el estilo. No, eso es una impronta del Espíritu. Lo que pasa es que en esta tesitura quizás no se había visto, pero yo sí sabía que era de Dios que venía. Ministro, ya para terminar, le tengo la última pregunta porque este primer programa ha sido impactante, buenísimo, de verdad. Gracias. Picante también. Claro, le tenía esta pregunta ahí, ministro Bucapé. Usted sabe que en el siglo XIV, un escritor italiano, Dante Alighieri, escribió en un momento la famosa comedia, correcto, El infierno. El infierno, correcto. En esta comedia se trata una palabra que es el infierno. No es una palabra bíblica, pero sin embargo la iglesia ha adoptado esta frase como si fuese bíblica, hablar del infierno. No podemos encontrar un solo registro, ni del infierno, ni tampoco de las ánimas del purgatorio, ni nada de esto. Pero sin embargo la iglesia ha adoptado muchas frases y ha adoptado muchos términos que no son bíblicos. ¿Usted me puede hablar de alguno de ellos, por favor? Por ejemplo, la iglesia se ha inventado un versículo que nada más ella se lo sabe. Evangelio según San Iglesia. Por ejemplo, textos bíblicos. La apariencia del pecado es pecado. ¿Dónde lo hizo Dios?
textos que la iglesia se inventó. Usted puede sacar unos cuantos. Ayúdate que yo te ayudaré. No se mueve una hoja sino tu voluntad. Esa es una frase del Quijote de la Mancha. Normal. O sea, normalito. Es para que usted tenga una idea. Yo recuerdo... que ministro, debió de ser bíblico esa frase. No se mueve una hoja sino la voluntad de Dios. Bueno, es una verdad general, pero no bíblica. Porque hay verdades que son generales, pero no bíblicas. Sí. Y la gente tiene que saber diferenciar una cosa de la otra. Entonces, mire qué pasa. Y lo que pasa con la iglesia, por ejemplo, yo espero que nadie se ofenda con esto. Estaba en un podcast recientemente y yo empecé a tocar, empecé a hablar de ciertas cosas. Una de ellas tenía que ver con prácticas que la iglesia hacía que no son bíblicas y que la iglesia se inventó. Por ejemplo, tú tienes una mujer o un hombre que están casados, están en libre unión libre. No están casados por el civil, pero ellos están en unión libre. Bueno, pero tú no lo bautizas a ninguno porque ellos están en la iglesia hasta que no se casen. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver? Ay, Dios. El casarse. Ministro, no, usted se metió ya aquí hondo, ministro. Casarse, Pero ¿cómo así? bautizarse. ¿Cómo así, ministro? O sea, que una persona que no esté legalmente en términos espirituales puede ser bautizado. Es que la iglesia ha cometido un error, tiene un atolladero, y le voy a explicar por qué. Porque la iglesia no dirime y no maneja sus temas. Tiene lagunas que parecen brazos de mar. Y esas lagunas que tiene no intenta resolverlo. Por ejemplo, si tú me dices a mí, que yo te le pregunto, por ejemplo, ¿el matrimonio es algo civil, estatutario o en su defecto es algo espiritual? Espiritual. Okay. ¿El matrimonio civil es espiritual? No, porque recuerde que eso fue instituido por el hombre porque luego que se establecen las leyes... Entonces, ¿por qué si no es algo espiritual el matrimonio civil, yo tengo que exigirle a una gente que se case por el civil para yo bautizar? Cuando el bautismo es algo totalmente espiritual. Ministro, ahora que usted toca este tema, yo tengo un amigo en Estados Unidos, a quien aprecio mucho, honro su vida, que él siempre me dice, manita, tenemos que debatir un tema. En la iglesia de mi amigo se dice que si alguien se casa con una persona y se separan, ya esa persona no se puede volver a casar por el verso bíblico. Entonces, ellos dicen que automáticamente ya tú quedas condenado a ese matrimonio. Son locuras en la iglesia, son locuras evangélicas. Yo necesito que usted me aclare si usted piensa que este verso bíblico que dice que hasta que la muerte lo separa. La muerte, que no es un verso tampoco, no es un verso bíblico, es otra, exacto. Ajá. Estas personas que yo vi una vez cuando fui a visitar esa iglesia, el pastor predicando, empezaron a llorar porque el pastor decía, si su esposo está con otra, usted no se puede volver a casar con nadie. Tiene que orarle a Dios para que se vuelvan a reconciliar. Y mujeres llorando. Pero ¿cómo así? O sea, yo me voy a condenar toda la vida. Y yo llego diciendo que eso no es así, que es antibíblico. Que lo que Dios aprueba es la unión de las personas que Dios elige, una, y dos, tú eliges también. Y cuando tú eliges, luego que tú estás dentro del matrimonio, tú puedes trabajar en el matrimonio, se convierten ambos en una sola carne. Por favor. Pero dentro del matrimonio están los yugos desiguales. Y tenemos mucha gente viviendo con yugos desiguales que no tienen nada que ver con tu asignación, con tu ministerio, que son polos opuestos. Entonces nos han vendido la idea de que los polos opuestos se atraen. Sin embargo, los polos opuestos son los que están creando tantas rupturas matrimoniales porque no tienen nada en común que compartir. Se repelen, pero son opuestos. Entonces, ¿qué usted piensa del recasamiento y del divorcio, ya que usted tocó esa parte ahí? Mire, es que hay que redefinir cosas aquí. Señores, era una pregunta, pero mi nieto se metió en otra área. Usted tiene que redefinir cosas, porque hay cosas que evidentemente no se han puesto, no se han aclarado todavía. Mira, el matrimonio hay que definir si es un acto civil, ¿verdad? O es un acto espiritual, o si son ambas. Que yo vaya a un juez civil y firme con alguien, eso me hace a mí
Son ambos, porque recuerde que tenemos que respetar las leyes terrenales. Okay, perfecto. Entonces, ¿por qué entonces si yo me caso por el civil hay que hacerme exigencias espirituales? Si usted se casa por el civil, ¿por qué hay que hacer exigencias espirituales? Claro, como por ejemplo que no me divorcie. Pero la Biblia tiene pautas de cuándo se permite el divorcio. Repita eso. ¿Quién tiene pauta? La Biblia. Vamos a la Biblia. Ahora vamos a la Biblia ahora. ¿Cuándo y cómo? Vamos a la Biblia ahora. Porque recordemos que de hecho, Yeshua hasta por la dureza de corazón permitía el divorcio. Pero fíjese qué interesante usted lo que usted plantea. Adulterio. La Biblia, sí, en el contexto en que se escribe, no es en el contexto de República Dominicana ni Latinoamérica hoy. Ahora bien, en la Biblia tenemos varias cosas. El matrimonio, ¿bajo qué condición se daba? Sería lo bueno, y se puede hacer un programa incluso de todo esto. ¿Bajo qué parámetros se daban los casamientos en la Biblia? Recuerde que la mujer era un objeto, y lamentablemente suena mal, pero era así. En ese momento donde yo la adquiría, porque mi padre, ¿verdad?, quería casarme con una buena mujer, una buena muchacha de buena familia, y se daba una dote. Yo literalmente compraba a la mujer. Ese es el contexto donde se escribe todo esto. Pasa lo siguiente, que yo me caso con esa muchacha, pero para casarme hay que hacer un contrato, se llama ketubá en hebreo. Sí, y ese contrato estipula y establece todo lo que se va, las partes tienen tienen que manifestar lo que tiene que vivirse en el contrato. Porque estoy adquiriendo un bien, por eso doy una dote por ella. Vamos a estar claros en ese punto. Ese es el concepto antiguo, es decir, que el concepto de amor no necesariamente era el mismo que nosotros tenemos en el día. No, porque eran negociaciones. De ahí partimos, ya ahí te el lío hecho, ya, mi estimado. Si eran negociaciones, ya me Claro, porque esto era político, esto eran relaciones políticas, me conviene que tú pertenezcas a mi familia. Correcto. Pero sin embargo, ministro, este cuento ha cambiado tanto que ahora las mujeres son las que pagan para estar con los hombres. yo lo que sé. Y ahora las mujeres en esta época son las vasijas, para que el hombre venga y se vierte en ella y las redima. Sí. Esta redención que pasando ahora, ministro, y con esto terminamos. Hemos caído la mayoría de las mujeres en desvalorización. Y da mucha pena. Yo creo que es un momento donde yo inicié con una pregunta con la mujer, en torno a la mujer, y termino también con esto. Creo que es el tiempo donde las mujeres deben posicionarse. Hablamos de mujeres de la Biblia, profetas, juezas. De hecho, esta mujer, Ana, había una profecía. Ella le pedía a Dios que no se la llevara hasta no tomar en sus brazos al Mesías. Y se le permitió a ella y al sacerdote también. Entonces, podemos ver en la Biblia cómo la mujer puede ejercer una fuerza espiritual, aún así de mover los cielos a su favor, para que el Mesías, antes de que esa mujer pudiera ir al más allá, el Mesías pudiera estar en su brazo, para que se cumpla lo que el corazón de esa mujer llevó a la presencia del Padre. Entonces, las mujeres tienen que saber, y voy con ustedes, tienen que saber que estamos en un tiempo donde el Padre, su favor y su gracia está depositado sobre la humanidad, pero hay un tiempo y favor y gracia sobre la mujer. ¿Por qué esta desvalorización? Porque es la estrategia que el enemigo está utilizando para sacarte de tu asignación, para sacarte del foco que el Padre ha puesto sobre ti. Y para que puedan entender un poco más de esto, vayan a los videos que tenemos con el ministro para que usted sepa que estuvimos hablando de la mujer de Apocalipsis 12. Ministro, para mí ha sido un alto honor tenerle por acá, de verdad. Me he gozado muchísimo esta entrevista. Qué bueno. Quería conocer qué había en la mente, en el corazón del ministro. Y yo sé que muchas personas también tenían esa curiosidad que yo tenía en torno a algunas preguntas que yo le hice. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y este es su programa Desafiando los Conocimientos. Buenas noches.